Buenas amigos de la Sodalidad Iniciática, estamos nuevamente para concluir el propósito 7, la tercera parte. Así es que, por favor, alisten su propósito y nos vemos. Bueno amigos, hemos llegado a la tercera parte de este propósito psicológico, objetividad metafísica y la rosa y la cruz. Y la verdad es que he tenido la ilusión de poder hacer el video este 4 de febrero porque Júpiter entra directo y el cielo habla. Júpiter, una de sus funciones es expandir, y el anhelo es que podamos expandir nuestra conciencia, ese amor hacia el proceso iniciático que estamos siguiendo, y que seamos capaces de ponerle todo nuestro empeño como para lograr que en 3 años podamos concluir el proceso. Y como les había dicho en la segunda parte, tenemos una novena meditación que empieza con una pregunta. Leamos el propósito. Dice, ¿qué es exactamente la Rosa Cruz? Es una clase de estado místico, especie de Shambhala, del cual algunos iniciados han realizado enteramente el estado. Esos Rosacruces no son muy numerosos y no están necesariamente agrupados. Pero escuelas esotéricas con un número limitado de adeptos intentaron preparar discípulos a la Rosa Cruz. Esas escuelas místicas nunca pudieron reunir más de una docena de miembros, puesto que la iniciación era particularmente difícil y el examen de entrada necesitaba una erudición excepcional. Su origen es difícil de establecer, aunque podríamos situarlo en el Egipto antiguo. La respuesta, si nosotros lo meditamos un poquito, tiene varios elementos en los que debemos detenernos. Nos dicen que la Rosa Cruz es una clase de estado místico, especie de Shambhala, del cual algunos iniciados han realizado enteramente el estado. En el propósito 5, recordemos, hemos visto que el Tibet, Lagartha, Shambhala son estados de conciencia y ellos se logran con la vivencia del viejo axioma hermético, saber, querer, osar, callar. Entonces no se trata de viajar al Tíbet, de buscar a Gartha, se trata de ese trabajo interior que los propósitos nos van mostrando. Pero no en el primer libro, sino en toda la secuencia. Quedarnos en los primeros momentos, habíamos visto que sería como aquella viejita que salió del salón al escuchar Dios no es bueno. Ahora, gracias al gráfico del gran mensaje 3, sabemos a qué corresponde cada palabra del axioma y hasta dónde debemos caminar para realizar enteramente el estado. Esos rosacruces, nos dicen, no son muy numerosos y no están necesariamente agrupados, es decir, no forman organizaciones. Nos dice que esas escuelas místicas nunca pudieron reunir más de una docena de miembros. 12, ya lo sabemos, es un número arqueométrico, tiene relación con la luz. 12 en el propósito 3 nos dicen, cuyo valor secreto es 78, es el constituyente de la palabra Aor, palabra hebrea que significa luz, valiendo esta 132. Y de 78 nos dicen que es el número motor del cosmos, es el constituyente de la luz. Ya hicimos el cálculo, escribimos la palabra Aor y sabemos que en valores geométricos es 207 y en valores esotéricos el famoso 132. Sigamos con el propósito. Dice, así como de los francmasones, de los cuales se encuentran vestigios desde hace 2 o 3 mil años antes de la era cristiana. Ver mi obra Libro Negro de la Francmasonería. Puede ser que existiesen rosacruces en tiempos muy remotos y que, así como la francmasonería especulativa se instituyó en el siglo XVIII, también un movimiento rosacruz haya sido formado en la Edad Media. Sin embargo, casi todas las órdenes llamadas místicas y antiguas solo son sociedades rosacruceras fundadas en el siglo XX. Hoy, más o menos 15 movimientos rosacrucianos. Claro que ciertas órdenes rosacruceras claman su autoridad apoyándose sobre textos muy antiguos, pero cualquier movimiento esotérico o asociación llamada iniciática podría, por ejemplo, apelar a Ptah Hotep,
el más antiguo libro de los egipcios, que contiene proverbios herméticos de los cuales aquel país recibió la verdadera luz en la aurora de su historia. Conozcamos un poquito sobre este libro. Ptahhotep fue un antiguo visir egipcio que vivió durante la quinta dinastía, alrededor del siglo XXIV a.C. Es conocido principalmente por su obra Las Máximas de Ptahhotep, un texto de sabiduría que ofrece consejos sobre la moral y el comportamiento adecuado. Sus principales enseñanzas en el campo de la ética y moralidad enfatizaban la importancia de la honestidad, la integridad y el respeto en las relaciones personales y sociales. Estos principios se convirtieron en pilares de la moralidad egipcia. Ptahhotep abogaba para que los gobernantes actuaran con justicia y equidad. Su enfoque en el liderazgo sabio y la armonía social resonó profundamente en la cultura egipcia, que valoraba la estabilidad y el orden. Sus enseñanzas fomentaban un sentido de responsabilidad social, alentando a los individuos a contribuir positivamente al bien común. Esto reforzó la idea de Maat, un concepto egipcio antiguo que representa la verdad, la justicia y el orden cósmico. Las máximas de Ptahhotep inspiraron a otros escritores y filósofos egipcios a seguir explorando temas de ética, moralidad y comportamiento adecuado. Su obra es considerada una de las primeras en la literatura sapiencial egipcia. En resumen, las enseñanzas de Ptahhotep ayudaron a moldear la filosofía y la ética egipcia, promoviendo valores que contribuyeron a la estabilidad y sostenibilidad de la sociedad egipcia durante siglos. Continuemos leyendo el propósito. Lo mismo ocurre con filósofos como Platón, Aristóteles o Pitágoras, que pueden ser tomados como ejemplos por las organizaciones místicas o asociaciones secretas, sin ninguna contradicción posible, puesto que esos prudentes fueron miembros dignatarios de escuelas esotéricas y a menudo fueron ellos mismos los fundadores de colegios iniciáticos. Pitágoras, por ejemplo, residió para su instrucción en diversos países, Egipto, Siria, Oriente, donde ciertamente recibió iniciaciones diversas. Moró después en Grecia, donde llegó a ser célebre y donde su misteriosa escuela fue fundada en 541 antes de la era cristiana. Anaxágoras, que fue el maestro de Pendes, es sin duda el primero que se interesó en la cuadratura del círculo, que es uno de los problemas aún en discusión, tanto en francmasonería como entre los rosacruces. Julius Firmicus Maternus, aquel filósofo platónico, queda como un carácter difícil de situar en una escuela esotérica. Es el que escribe: conviene saber primero que Dios, creador del hombre, le da su forma, su condición, su esencia misma, a la imagen y a la similitud de la naturaleza. En lo que se refiere a la composición del cuerpo humano, se trata únicamente de los 4 elementos contenidos en la naturaleza: fuego, agua, aire y tierra, y su combinación forma las diferentes creaciones de la divinidad. Bueno, conozcamos sobre el pensamiento de este filósofo platónico. Julius Firmicus Maternus fue un escritor y astrólogo romano que vivió durante el siglo IV después de Cristo. Es conocido por su obra en astrología y por su conversión al cristianismo, lo que le llevó a escribir sobre temas religiosos. Matesios Librio, 8 libros de matemáticas. Esta es su obra más famosa y es uno de los tratados de astrología más extensos que se conservan de la antigüedad. Fue escrito entre los años 334 y 337 después de Cristo y está dedicado al gobernador de Campania, Iulianus Mavortius. En esta obra, Maternus explora la influencia de los astros en la vida humana y defiende la astrología como una ciencia válida. Es considerada una de las últimas grandes obras de astrología antes de la aparición de los textos árabes en el siglo XII. Sobre el error de las religiones profanas, fue escrito alrededor del año 346 después de Cristo. Este texto es una crítica a las religiones paganas y un llamado a la conversión al cristianismo. En esta obra argumenta en contra de los cultos paganos y defiende la superioridad del cristianismo. En la continuación del propósito se nos habla de otro filósofo
llamado Jacques-Étienne Marconis, aunque fue solicitado a menudo por sectas rosacruceras, permanece sobre todo como un framasón célebre por sus obras, El Hierofante, El Santuario, El Sol Místico, El Templo Místico, El Panteón Framasónico, El Iniciador y, en fin, una obra muy rara, El Ramo de Oro de Leucis. Escuchemos algo sobre su obra y su pensamiento. Jacques-Étienne Marconis de Negre fue un destacado francmasón francés, nacido en 1795 y fallecido en 1865. Es conocido principalmente por ser el fundador del rito de Memphis, uno de los ritos egipcios de la francmasonería. En 1838 fundó el rito de Memphis, que se basaba en las tradiciones templarias y en los conocimientos esotéricos de la diosa Isis. Según la tradición, este rito tiene sus raíces en Palestina y se remonta a los caballeros templarios, conocidos por su búsqueda de conocimientos ocultos y esotéricos, quienes los habrían transmitido a través de generaciones. Se dice que estos caballeros fueron iniciados en los misterios esotéricos durante las cruzadas. Marconis de Negre jugó un papel crucial en la expansión de la francmasonería egipcia, estableciendo logias en varios países, incluyendo Francia, Bélgica, Rumanía, Turquía, Italia, Australia, Estados Unidos e Inglaterra. En 1862 solicitó el reconocimiento de su rito en el Gran Oriente de Francia, lo que le llevó a la reducción de los grados del rito de 95 a 33, adaptándose a la escala del rito escocés antiguo y aceptado. Volvamos al propósito. Sería necesario citar al célebre matemático y físico alejandrino residente en Sicilia, Arquímedes, que escribió 2 libros acerca de la esfera y del cilindro, y que trató también de la cuadratura del círculo, así como tomó la palabra en sus exposiciones acerca de los conoides y de los esferoides. Se podría decir que no nació en 2000 años un matemático semejante, al cual se debe la fundación de la hidrostática. Es el inventor de un método para determinar el peso específico o el equilibrio de los cuerpos flotantes, la verdadera teoría del nivel. El colegio de iniciación al cual pertenecía ciertamente fue un vehículo menor de la gran fraternidad universal. ¿Qué decir de Abí Cebrón, seudónimo de Salomón ben Agá Birol, llamado a veces Gabirol? Ese comentador judío, autor de numerosas obras esotéricas y rabino muy sabio, en sus comentarios acerca de la sagrada Cábala alcanzó la relación del infinito al finito. Fin. Cuando escribe, ¿cómo puede ser que la facultad divina se debilite, se modifique, se materialice y que la acción de la gente primero se muestre en una cierta sustancia más que en otra? Puesto que la facultad divina es el altísimo grado de facultad y de percepción y el límite de la omnipotencia. Bueno, con Gabirol nos vamos a detener un poquito más. Gabirol, también conocido como Solomón Ibn Gabirol, fue un filósofo y poeta judío andalusí que vivió en el siglo XI. Es conocido por sus contribuciones tanto a la filosofía como a la poesía hebrea. Es famoso por su obra Fuente de Vida, escrita en árabe y traducida al latín en la Edad Media. Sus poemas escritos en hebreo son considerados algunos de los más bellos y profundos de la literatura hebrea medieval. La obra de Gabirol fue traducida al latín y difundida en Europa, lo que permitió que sus ideas llegaran a un público más amplio. Su pensamiento fue estudiado en las universidades medievales y tuvo un impacto duradero en la escolástica cristiana. Tomás de Aquino y Duns Scoto, así como también San Buenaventura, teólogo y místico franciscano del siglo XIII, fue influenciado por las ideas neoplatónicas de Gabirol, especialmente en su comprensión de la emanación y la jerarquía del ser. Juan de la Cruz, aunque no hay evidencia directa de que leyera a Gabirol, las ideas neoplatónicas presentes en su obra, como la unión mística con Dios, reflejan una influencia indirecta del pensamiento de Gabirol. Meister Eckhart, el místico alemán del siglo XIII y XIV, también mostró influencias de Gabirol en su pensamiento sobre la unión del alma con lo divino y la búsqueda de la iluminación espiritual. Al igual que en el neoplatonismo, Gabirol describe una jerarquía de seres que emanan de un principio divino. Sostiene que todos los seres creados están constituidos por materia y forma, y que hay una cadena de emanaciones que conecta a Dios con el mundo físico.
La visión de Gabirol sobre la emanación y la jerarquía del ser, donde todos los seres emanan de un principio divino, influyó en la teología cristiana y en la comprensión de la creación y la estructura del universo. Gabirol adopta la idea neoplatónica de que la materia y la forma son principios fundamentales de la realidad. En su obra, argumenta que incluso las sustancias espirituales están compuestas de materia y forma. Esta idea es diferente de la visión de otros neoplatonistas, que generalmente consideraban que los seres espirituales eran inmateriales. El concepto de la unidad que se manifiesta en la multiplicidad es central en el neoplatonismo y también en la filosofía de Gabirol. Él sostiene que la materia universal es el sustrato de todo lo que existe y que la diversidad del mundo se deriva de esta unidad primordial. La obra de Gabirol también muestra un fuerte componente místico, influenciado por el neoplatonismo. Sus escritos poéticos y filosóficos a menudo exploran la idea de la unión del alma humana con lo divino, un tema común en la tradición neoplatónica. Volvamos al propósito. No podemos dejar de citar aquí a Apolonio de Tiana, que nació en la ciudad de Capadocia cerca del año 16. Sus profesores declaraban que a los 14 años estaba ciertamente listo para los altos estudios. Sus cualidades intelectuales no se podían imaginar y fue agregado al templo de Egea desde los 16 años. Quería adoptar las enseñanzas pitagóricas y se disciplinó en la regla de silencio durante 5 años. Después viajó hasta la India, donde recibió la hospitalidad de los brahmines y vivió en diversos monasterios para perfeccionarse. Prudente, verdadero, llegó a ser también un mago incontestable. Se sabe que después el tribunal de Roma tuvo que absolverle, puesto que aparecía y desaparecía delante de los jueces como quería. Los términos de elipse e hiperbole fueron utilizados ciertamente por él por primera vez. Dejó, por otra parte, pensamientos y máximas profundas. Apolonio de Tiana es también el autor de la famosa obra El Nocturmerón, Noche alumbrada por el día. El libro se compone primeramente de 12 horas simbólicas, idénticas a los signos del zodíaco mágico y a los trabajos alegóricos de Hércules que representan la sucesión de las obras de iniciación. Hoy hay después los nombres y las atribuciones de los genios que presiden a las 12 horas del Nocturmerón: Papus, médico; Simbuk, juez; Raspuín, necromántico; Sahún, genio del escándalo; Eigrod, genio de las nieves; Jaben, genio de la dignidad, etc. Se debe notar que se encuentra una tradición semejante en el antiguo Talmud y la Mishnah. Bueno, detengámonos a conocer algo sobre Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana fue un filósofo, matemático y místico griego neopitagórico que vivió aproximadamente entre el 15 después de Cristo y el 100 después de Cristo. Nació en Tiana, una ciudad de la región de Capadocia, en la actual Turquía. Apolonio adoptó la doctrina pitagórica a una edad temprana, lo que influyó en su estilo de vida ascético. Se abstuvo de comer carne y vino y vestía solo con lino. Su filosofía se centraba en la purificación del alma y la búsqueda de la sabiduría. Apolonio viajó extensamente por Grecia, Egipto, Persia e India, donde se dice que fue admirado por los brahmanes, los magos y los sacerdotes. Durante sus viajes adquirió conocimientos esotéricos y se convirtió en un maestro respetado. Aunque no se conservan escritos directamente atribuidos a Apolonio, su vida y enseñanzas fueron documentadas por Filóstrato en la obra Vida de Apolonio de Tiana. Esta biografía mezcla hechos históricos con elementos legendarios y fantásticos. Principios claves de la filosofía pitagórica que promovió Apolonio de Tiana. Todo es número. Los pitagóricos creían que los números eran la esencia de todas las cosas y que el universo podía ser comprendido a través de las relaciones numéricas. La filosofía pitagórica enfatizaba sobre la importancia de la armonía y la proporción en el cosmos. Creían que la música y las matemáticas eran manifestaciones de esta armonía universal. Los pitagóricos practicaban un estilo de vida ascético y creían en la purificación del alma a través de la disciplina, la meditación y la abstinencia de ciertos alimentos como la carne. Pitágoras y sus seguidores creían en la transmigración de las almas, es decir, que el alma es inmortal y pasa por una serie de reencarnaciones.
La filosofía pitagórica valoraba la búsqueda del conocimiento y la sabiduría como un medio para alcanzar la perfección espiritual. La obra que citan de Apolonio de Tiana, el Noctemerón, es realmente una obra esotérica y mística que está estructurada, como bien nos dice el propósito, en 12 horas simbólicas, cada una de las cuales representa un aspecto diferente de la iniciación y el conocimiento esotérico. Están asociados con diferentes espíritus y entidades que tienen funciones específicas y que pueden ser invocados para obtener conocimiento y poder. La obra enfatiza sobre la necesidad de la purificación del alma y la transformación espiritual a través de la práctica de la magia y la meditación. También aborda la importancia de la armonía y el equilibrio en el universo y cómo estos principios pueden ser utilizados para alcanzar la iluminación y el conocimiento. Por lo tanto, parece ser que es importante el poder conocer al menos el significado de estas 12 horas mágicas. Primera hora. En esta hora los demonios cantan las alabanzas de Dios y los espíritus de los elementos se agitan. Representa el comienzo de la búsqueda espiritual y la conexión con las fuerzas elementales. Segunda hora. En esta hora, los iniciados se comunican con los espíritus de los muertos. Simboliza la exploración del mundo espiritual y la comprensión de la vida después de la muerte. Tercera hora. En esta hora, las serpientes y los dragones se convierten en los servidores del iniciado. Representa el dominio sobre las fuerzas naturales y la transformación personal. Cuarta hora. En esta hora el iniciado ve la luz divina. Simboliza la iluminación espiritual y la revelación de la verdad. Quinta hora. En esta hora los sonidos místicos resuenan en el alma del iniciado. Representa la armonía y la conexión con el universo a través de la música y la vibración. Sexta hora. En esta hora el iniciado recibe la sabiduría de los antiguos. Simboliza la transmisión de conocimientos esotéricos y la conexión con la tradición. Séptima hora. En esta hora el fuego prueba los metales. Simboliza la purificación y el refinamiento del alma a través de pruebas y desafíos. Octava hora. En esta hora las estrellas cantan en armonía. Representa la conexión con el cosmos y la armonía universal. Novena hora. En esta hora los números se revelan a los iniciados. Simboliza la comprensión de los principios matemáticos y su aplicación en la búsqueda del conocimiento. Décima hora. En esta hora, las puertas del cielo se abren y los ángeles descienden. Representa la comunicación con lo divino y la recepción de revelaciones espirituales. Undécima hora. En esta hora, el alma del iniciado se eleva y se une con la luz divina. Simboliza la culminación del proceso de iniciación y la unión mística con lo divino. Duodécima hora. En esta hora, el iniciado alcanza la perfección y la sabiduría completa. Representa la realización final y la iluminación total. Las horas mágicas de Apolonio de Tiana tienen implicaciones filosóficas. Reflejan la idea neopitagórica de la emanación, donde todas las cosas, nos dicen ya los otros autores, emanan de un principio divino y están organizadas en una jerarquía. Implica una visión del universo como un todo interconectado y ordenado. Las horas mágicas están llenas de simbolismo, según nos comentan, lo que sugiere que el conocimiento profundo y la sabiduría están ocultos y deben ser revelados a través de la iniciación y la práctica espiritual. Cada hora mágica está representando un paso en el proceso de purificación y transformación del alma. El crecimiento espiritual y el conocimiento se alcanzan a través de la disciplina y la superación de pruebas. Enfatizan la importancia de la conexión con lo divino y reflejan una visión mística donde el conocimiento y la sabiduría se obtienen a través de la unión con lo trascendental. Bueno, regresemos al propósito. La mayor parte de los miembros de las organizaciones rosacruceras se interesa en la iatricia, arte que consiste en curar, gracias a los métodos ocultos, apoyándose para ello en los conocimientos de los prudentes griegos. Los filósofos diátricos toman cada planta en correspondencia con las constelaciones, con una categoría mineral y con una parte del cuerpo humano. Hemos estudiado ya ese asunto. Se trata de un fluido, de una vibración, de un lazo, si se puede llamar así, que reúne los elementos y principios de diferentes reinos.
Se comprenderá por eso que todo, por otra parte, ha sido originado mediante un mismo plan. Es el huile calificado entre los griegos como el elemento que Dios extrae de la nada. Es la idea también de la yin en la Cábala. El huile es sutil, impalpable, poderoso y productor de lo que es susceptible de recibir las fuerzas sensibles. Después del huilé, Dios no habría creado nada más, pero con ese elemento habría extraído, formado, trabajado todas las cosas. Sería pues el equivalente del prana de los yogis. Bueno, si los filósofos yátricos toman cada planta en correspondencia con las constelaciones, con una categoría mineral y con una parte del cuerpo, como nos dice en el propósito, es porque parten de la concepción que los une. Un fluido, una vibración, un lazo, que reúne los elementos y principios de diferentes reinos. Este fluido el maestro lo iguala con el prana de los yogis, que nos lleva a recordar aquello que logramos comprender en el propósito 6. Vuelvo a copiar esa partecita, que fue ya una realización nuestra. Es en una curva espiral que se vierte el influjo de la energía vital en el universo materializado. Esa energía vital es llamada Sod por los alquimistas, Prana en la tradición hindú, el Amvital por Bergson, Silén por los alquimistas árabes, el verbo como principio de vida universal, la fuerza inmanente por Carrel, el Fojad por la teosofía, que en una curva espiral se vierte en el universo. El maestro señala el huile, elemento que Dios extrae de la nada. Es la idea también de la Insov en la Cábala. Es sutil, impalpable, poderoso y productor de lo que es susceptible de recibir las fuerzas sensibles. Veamos el pensamiento de un filósofo griego, Aristóteles, puesto que él fue quien utilizó el concepto de huile para desarrollar su teoría de la materia y la forma. Según Aristóteles, todo ser está compuesto de materia, huile, y forma, morfé. La materia es el sustrato que recibe la forma, y juntos constituyen la sustancia de los seres. Detengamos y conozcamos, aunque sea un poquito, cómo explicaba Aristóteles aquello de la materia y de las formas. Para Aristóteles, la teoría de la materia huile y la forma morfé es fundamental para entender la naturaleza de los seres y el cambio en el mundo. La materia, sustrato potencial. La materia es el sustrato que tiene el potencial de recibir una forma. Por sí sola, la materia no tiene una forma definida ni características específicas. Es lo que permite que los seres cambien y se transformen. Es el componente que puede adoptar diferentes formas a lo largo del tiempo. Forma, morfé, esencia y definición. La forma es lo que da a un ser su esencia y características definidas. Es lo que hace que una cosa sea lo que es. Actualiza el potencial de la materia dándole una estructura y función específicas. Según Aristóteles, la sustancia de un ser es la combinación de materia y forma. La materia proporciona el sustrato, mientras que la forma proporciona la esencia y las características definidas. Un ejemplo clásico es una estatua de mármol. El mármol, materia, tiene el potencial de adoptar diferentes formas, pero es la forma, la figura esculpida, la que define la estatua como una representación específica. La teoría de la materia y la forma permite explicar cómo los seres pueden cambiar y al mismo tiempo mantener una identidad esencial. La materia cambia de forma, pero la forma proporciona una continuidad en la identidad del ser. Aristóteles también utiliza esta teoría para explicar las causas del cambio. La materia es la causa material, mientras que la forma es la causa formal. Juntas explican cómo y por qué ocurren los cambios en el mundo. En resumen, para Aristóteles, la materia y la forma son conceptos fundamentales que explican la naturaleza de los seres, el cambio y la causalidad en el mundo. Bien, podemos preguntarnos para Aristóteles de dónde surgió la materia y la forma. Aristóteles no creía que la materia y la forma surgieran de algún lugar específico, sino que las consideraba principios fundamentales y eternos de la realidad. Aristóteles consideraba la materia huile como eterna e indestructible. No surgió de ningún lugar, sino que siempre ha existido como el sustrato potencial de todas las cosas.
La materia es la potencialidad, la capacidad de recibir diferentes formas y transformarse en diversas sustancias. Es la base de la posibilidad de cambio y diversidad en el mundo. La forma, morfé, es la esencia que define lo que una cosa es. Al igual que la materia, Aristóteles veía la forma como un principio eterno que no surge de ningún lugar. La forma actualiza la potencialidad de la materia, dándole una estructura y función específicas. Es lo que convierte la materia en una sustancia particular. La sustancia es la combinación de materia y forma. Aristóteles también introdujo el concepto del motor inmóvil o primer motor, que es la causa primera de todo movimiento y cambio en el universo. Este motor inmóvil es una entidad eterna y perfecta que no cambia ni se mueve, pero que causa el movimiento y el cambio en todo lo demás. En resumen, para Aristóteles, la materia y la forma son principios eternos y fundamentales de la realidad que no surgen de ningún lugar, sino que siempre han existido como la base de todo lo que existe. Aristóteles creía que todas las cosas en el mundo están compuestas de estos dos principios eternos. Ahora que conocemos ya el planteamiento de Aristóteles de materia y forma, podemos comprender lo que a continuación señala el propósito, puesto que dice esa dualidad de principio y no sabíamos a qué dualidad se refería. Pues el pensamiento de Aristóteles nos aclara. Sigamos con el propósito. Esa dualidad de principio está expuesta inmediatamente desde el segundo versículo del Génesis. Tohu va bohu. Tan mal traducido por la tierra estaba desordenada y vacía, o a veces la tierra estaba sin forma y desnuda. El universo estaba pues en el vacío aún, la nada de las formas que corresponde al caos, es decir, en el mundo del éter, como fuente y origen, pero también como fin de todas las cosas. Ese estado precedería al estado donde el universo no caía en la materia. La identidad existe también entre Tohu y Bohu, principio y fin. Uno es potencial a una manifestación futura, otro es potencial y resulta de una manifestación realizada. Tohu es una reserva de fuerzas específicas opuestas a la yin. El Zohar define el Tohu como el resto puramente dinámico de un universo desaparecido y que se prepara para hacerse Bohu, elemento de fuerzas constructivas de un mundo futuro. Es pues el momento cuando la Shekinah se reintegra a su fuente, periodo del Tohu Vabohu, y acerca del cual se encuentran de nuevo la explicación en Isaías 55:17. He aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Esa admisión de dos principios eternos era una costumbre china bajo el nombre de doctrina de la luz, que se tornó en maniqueísmo y del cual numerosas religiones han conservado aún el dogma de la acción paralela de Dios y de Satán, luz y tinieblas. Conozcamos qué dice la tradición china sobre esto que se está planteando en el propósito. En la tradición china, especialmente en el taoísmo, hay conceptos relacionados con la luz que tienen un significado profundo y esotérico. Uno de los textos más conocidos que aborda estos conceptos es El secreto de la flor de oro, un tratado de alquimia taoísta. En la alquimia taoísta, la circulación de la luz se refiere a prácticas meditativas y de respiración que buscan mover la energía vital Qi a través del cuerpo. La fijación de la luz es el proceso de estabilizar esta energía para alcanzar la iluminación y la inmortalidad. En el texto El secreto de la flor de oro, comentada por Carl Jung, se describe cómo la luz interna puede ser cultivada y transformada en un elixir de inmortalidad. La luz se representa como un nuevo nacimiento espiritual, un proceso que lleva a la creación de un cuerpo de espíritu. La doctrina de la luz en el taoísmo ofrece una vía para la realización personal y la conexión con el cosmos. En el taoísmo, los conceptos de bien y mal no se entienden de la misma manera que en otras tradiciones filosóficas o religiosas. En lugar de un dualismo estricto de bien y mal, el taoísmo se centra en la armonía y el equilibrio entre fuerzas opuestas. Bueno, nosotros ya conocemos algo sobre esas fuerzas opuestas, el yin y el yang, y sabemos que el principio del taoísmo es buscar la armonía.
la armonía entre nuestra existencia y el cosmos. Así es que de lo que se trata en el taoísmo es aceptar la relatividad y el cambio constante en la vida. Sigamos con el propósito. El obispo Prisciliano de Ávila fue sacrificado en Trévenis en el año 385 porque había enseñado una clase de maniqueísmo. Su decapitación provocó las protestas aún de San Martín, San Ambrosio y del Papa Sinicio, porque la Iglesia en esa época no quería que hubiese una condenación a muerte por causa de heretismo. Veamos qué pasó con el obispo Prisciliano de Ávila. Prisciliano de Ávila fue un obispo hispano-romano del siglo IV, conocido por ser el fundador del movimiento ascético llamado priscilianismo. Nació alrededor del año 340 en la provincia romana de Galecia, actual Galicia, España, y fue ejecutado en el año 385 en Tréveris, actual Alemania, bajo la acusación de brujería y herejía. Prisciliano promovía un estilo de vida ascético y rigorista que incluía la abstinencia sexual y el ayuno riguroso. Su movimiento buscaba una vida de pureza y devoción tanto para el clero como para los laicos. Creía que la abstinencia sexual ayudaba a alcanzar un estado de pureza espiritual y a evitar las tentaciones y distracciones del mundo material. Esta vida ascética era vista como una forma de imitar la vida de Cristo y de los primeros cristianos, quienes se consideraban modelos de virtud y devoción. Prisciliano buscaba eliminar las diferencias entre el clero y los laicos. Buscaba fomentar una comunidad de creyentes más igualitaria y devota. Criticaba la corrupción y el enriquecimiento de las jerarquías eclesiásticas, rechazaba los excesos y la decadencia moral que él percibía en la iglesia de su tiempo, se oponía a la unión de la iglesia con el Estado imperial. En el contexto del siglo IV, las prácticas ascéticas y rigoristas eran comunes entre ciertos grupos cristianos que buscaban una vida de mayor devoción y pureza. Sin embargo, las enseñanzas de Prisciliano fueron vistas como extremas y heréticas por muchos de sus contemporáneos, lo que les llevó a su condena y ejecución. A pesar de su ejecución, el priscilanismo continuó teniendo seguidores durante varios siglos. La figura de Prisciliano ha sido objeto de controversia y debate a lo largo de la historia y su legado sigue siendo estudiado por historiadores y teólogos. Bueno, continuemos con el propósito. Los Rosacruces siempre sostuvieron la tesis de la unidad, presentándose bajo dos aspectos, el manifestado y el no manifestado. Un principio simbólico, la cruz, que es el elemento en potencia, y el otro principio materializado, la rosa, que representa la función. Su emblema tiene el doble símbolo de lo abstracto y de lo concreto, de lo subjetivo y de lo objetivo. Autores célebres han ocultado su adhesión a los Rosacruces. Los filósofos y los teólogos que no pudieron decir abiertamente sus conceptos dejaron traslucir su fe a través de marcas simbólicas. Uno de los filósofos entre los hermetistas que ha descubierto los verdaderos arcanos de la naturaleza fue ciertamente Al-Hossein, mejor conocido bajo el nombre de Avicena. Ese prudente que nació en Shiraz, Persia, en el año 980 y murió a causa de la traición de los parientes de Hamadán en 1057, fue un médico y un matemático célebre llamado por los árabes el príncipe de los doctores. Una de sus obras de medicina fue adoptada por la Facultad de Montpellier, Francia, durante el reinado de Luis XIV. Mucha gente ignora también que la comprobación de las operaciones matemáticas es conocida gracias a Vicenas, que fue el primero en proponer la famosa prueba por 9. Recordemos, esa famosa prueba por 9 nos enseñan en primaria y nos dicen que todo número multiplicado por 9 puede ser reducido nuevamente a 9. Como 9 por 2, 18, hacemos la suma teosófica 1 más 8, 9, y así sucesivamente. Ahora, sinceramente, les sugiero que de este famoso filósofo matemático, escuchemos como parte del propósito psicológico un video que se llama Sabios Olvidados. Es el primero, el legado de Avicena, y que está publicado en YouTube.
por la Fundación Juan March. Así es que no se olviden, parte del propósito. Pienso que es lo mejor que podemos conocer sobre Avicena. Sigamos con el propósito. Se dice que ciertos hermetistas descubrieron el secreto de la longevidad, pero no es muy probable que lo hayan utilizado, y sería más bien el conocimiento del misterio eterno el que les hubiera interesado. O sea, basándose en las inmigraciones del espíritu y en la reintegración total en el absoluto. Pontanus, que vivía en 1130, escribía en su obra sobre la vida propagada, o llamada también acerca de la vida propagada, que él tenía más de 1000 años. Pero ¿no se trata aquí de una edad simbólica, como es aún la costumbre de mencionar en las sociedades secretas? Pontanus difundía las doctrinas de Artefius, quien había descubierto el secreto del principio vital. Artefius era contemporáneo de Morien y del rey Khalid. Es el autor de obras alquímicas bastante célebres. Un tratado suyo fue traducido al francés por Pierre Arnaud en 1602. Entonces preguntémonos, ¿quién es Artefius? Artefius fue un alquimista medieval cuya identidad y origen son bastante oscuros. Algunos lo han identificado con figuras como Apolonio de Tiana, Estéfanos de Alejandría, Al-Tugray o Ibn Umayr. Algunos sugieren que su nombre real podría haber sido Ibn al-Hafiz. Se cree que vivió alrededor del siglo XII y se le atribuyen varios textos alquímicos importantes y que sus escritos tienen un origen árabe. Conocido como el Libro Secreto de Artefius, es una de sus obras más conocidas y citada por Roger Bacon en el siglo XIII. La llave de la sabiduría es otra obra importante atribuida a Artefius, que se centra en la sabiduría alquímica. Arte sin Trilia es un tratado alquímico que también se le atribuye. Una tradición del Renacimiento afirmaba que Artefius había descubierto el elixir de la juventud y vivió más de 1000 años. Volvamos al propósito que nos dice: un gran iniciado a la Rosacruz fue Roger Bacon, que nació en Inglechester en el 1214. Estudió en Oxford y después en París, donde adquirió una instrucción superior en proporción a su tiempo. Se interesó rápidamente por la magia y llegó a ser un ocultista de calidad. Su sobrenombre era el Doctor Maravilloso y fue también encarcelado por hechicería. Así, encerrado en el convento de los franciscanos en París, el pobre monje murió poco tiempo después de haber sido liberado en el 1294. Se le atribuyen numerosas invenciones: cristales de aumento, bomba de aire, una sustancia combustible como el fósforo, una pólvora para los cañones, etc. Dejó obras muy interesantes y experimentales, sobre todo en lo que se refiere a la física oculta, y también un método experimental de práctica. Doctor en teología, matemático, físico, químico, fue un sabio completo. Ese doctor admirable, que divulgaba una filosofía muy profunda, es venerado todavía por numerosas sociedades esotéricas, porque fue un gran iniciado y un dignatario de los colegios iniciáticos, lo cual fue sobre todo la razón de su condenación por la Iglesia. Bueno, profundicemos un poco nuestro conocimiento sobre Roger Bacon. Roger Bacon tenía ideas innovadoras sobre la ciencia y la filosofía que lo distinguieron de sus contemporáneos. En la ciencia, Bacon enfatizaba la importancia de la observación y la experimentación como métodos para adquirir conocimiento. Creía que la experiencia directa era fundamental para entender el mundo natural. Fue uno de los primeros en Europa en abogar por el uso del método empírico, inspirado en las obras de científicos musulmanes como Alhazen. Proponía un enfoque sistemático y experimental para la investigación científica. En 1267, Bacon propuso la reforma del calendario, destacando la necesidad de una mayor precisión en la medición del tiempo. En la filosofía, Bacon creía en un enfoque holístico del conocimiento, integrando la filosofía, la teología y la ciencia. Consideraba que todas las formas de conocimiento estaban interconectadas y debían ser estudiadas en conjunto. Influenciado por el agustinismo y las ideas de Avicena,
Bacon sostenía que el conocimiento era el resultado de la iluminación divina en nuestras mentes. Criticaba el sistema escolástico prevaleciente que se basaba exclusivamente en la tradición y las autoridades prescritas. Abogaba por un enfoque más independiente y basado en la experiencia. Roger Bacon realmente es recordado como pionero del empirismo y un precursor del método científico moderno. Se considera que su enfoque en la observación y en la experimentación sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia en Europa. Muy importante Bacon. Sigamos con el propósito psicológico. Entre los artistas se encuentran igualmente huellas de conocimientos esotéricos y de su participación en movimientos iniciáticos. Ninguno se atreve hoy a dudar del hecho de que compositores como Mozart y Beethoven pertenecieron a sociedades secretas. Un gran compositor moderno decía hace algunos años, en la apertura de un festival de música en Caracas, al presentar la orquesta que iba a dirigir: el ignorar que existe una cofradía blanca o una gran fraternidad universal es la confesión de que no se comprende en nada las obras de Wagner. En efecto, el simbolismo es flagrante y Wagner no vaciló en repetir lecciones ocultas a través de sus obras. Después, en Australia, tuve el placer de presentar a otro músico ante una grande y comprensiva audiencia, quien comentó las óperas célebres haciendo entrever a la masa profana la belleza de las ciencias ocultas. El doctor Werther, que dirigía esas representaciones teatrales, era por otra parte un adepto de la yoga, como muchos artistas que hoy en día más y más comprenden tanto la importancia de una maestría como la de un saber escondido durante demasiado tiempo. Sería inútil establecer una lista de todas las personalidades y caracteres importantes que hoy día aumentan la fila de los místicos, y no necesita comentarios el hecho de que el gran virtuoso Yehuda Menuhin es un discípulo yogi muy adelantado ya. En el gran mensaje 6 llamado El arte en la nueva era, el maestro menciona a Wagner. Vamos a leer de ese mensaje solo aquello que nos interesa por el momento. Ahí se dice: si Wagner no es precisamente uno de aquellos misioneros armados, como los miembros activos de esa asociación de jueces libres fundado en el siglo VII, conoce sin embargo la cuestión de los caballeros errantes, y el Santo Graal no tiene para él ningún secreto. Se sabe que el Graal es una palabra que puede significar vaso, grasale, o libro, gradale, o también gradual. Sería entonces la urna, el ánfora, el aguador, el signo del aguador, la constelación de Acuarios, el vaso sagrado, el cáliz, la copa en el tarro y el atributo mágico. Es el crisol en el cual el alquimista va a preparar su gran obra de transmutación. El libro, así como también el altar con el copón, vaso sagrado, es la base, el elemento tierra, la reliquia, el formulario de la ceremonia, las sentencias, los mantras, etc. Al hablar de Wagner, en el arte de la nueva era, nos plantea que el Santo Graal no tiene para él ningún secreto y asocia de inmediato con el significado del Graal. Nos dice el vaso sagrado, el cáliz, la copa en el tarro y el atributo mágico es el crisol en el cual el alquimista va a preparar su gran obra de transmutación. Por tanto, ¿qué nos está señalando en nuestro trabajo alquímico? El crisol. Luego de habernos entregado el horno, nos entrega ese recipiente resistente al calor que sirve para fundir y purificar en metales. Simbólicamente, el crisol representa el proceso de transformación y purificación del alma, de nuestra alma. Este trabajo de transformación interna necesaria para alcanzar la iluminación y la perfección espiritual. El crisol es el lugar donde las impurezas se queman y se eliminan, dejando solo la esencia pura. Y el trabajo, los alquimistas dicen que se relaciona con 3 etapas. En la primera, la calcinación. La materia se descompone y se reduce a cenizas en el crisol.
Esto implica la quema de sustancias para eliminar impurezas. Nosotros podríamos, en ese proceso interno, la muerte a todo aquello que no somos, a nuestro ego. Luego, la segunda etapa, los alquimistas lo llaman disolución. Las cenizas se disuelven en un líquido para separar los componentes puros de los impuros. Y la coagulación, los componentes puros se solidifican y se transforman en una nueva sustancia. Muerte y resurrección. En fin, el crisol simboliza el viaje del alquimista hacia la iluminación y la unión con lo divino. A través del trabajo en el crisol, el alquimista busca purificar su alma y alcanzar un estado de perfección espiritual. Continuemos con el propósito. Entre los escritores, sin analizar a Homero, Shakespeare o Dante, cuyas obras diversamente traducen la enseñanza esotérica, el ejemplo tipo de una novela con carácter Rosacruz es ciertamente la novela Zanoni de Lord Burleigh Lytton. En cuanto al arte pictórico, los maestros del ocultismo son numerosos en manifestarse a través de él. Alberto Durero, 1471-1528, ofrece una ilustración célebre con su composición Melancolía. Los atributos francmasónicos, cabalistas y rosacruces son expuestos en ella de una luminosa manera. Nada falta en el simbolismo. La disposición, la numerología, los emblemas y el equilibrio artístico que está mantenido, así como el grafismo oculto, escalada, cuadrado mágico, herramientas, piedras, etc. Durero también está mencionado en el arte en la nueva era. De él nos dice en ese gran mensaje sexto: Durero fue un Rosacruz eminente y su cuadrado Melancolía lo presenta tal como es: ocultista, cabalista, astrólogo y filósofo hermetista. Los numerosos atributos que componen el cuadro dan los datos más preciosos sobre los símbolos de las sociedades secretas. La escala del grado 30, el cuadrado mágico, compás, escuadra, etc., son otras tantas características que es necesario analizar. En efecto, una pintura de Durero no es para mirarla, sino para leerla. ¿Qué digo? Para estudiarla. Bueno, todo lo que el maestro nos cuenta de Durero nos lleva a encontrar que Melancolía es uno de los 3 cuadros que componen una serie que él grabó, señalando las 3 etapas de la alquimia. Melancolía nos lleva a esa operación de Nigredo, en donde hay 4 lados. En el tiempo hay 4 elementos que se despliegan en un orden: primer chakra, segundo chakra, etc. Pues en ese mundo de sombras que él graba están los 4 primeros chakras. Se trata de la primera operación de los alquimistas, opus nigrus. Melanus chelis, o bilis negra, y de ahí viene la palabra melancolía. Estamos en la obra negra, y en ella hay solo reflejos del mundo de la luz. Está caracterizada por la operación en sombra de ese primer Adán que no tiene luz y que se arrastra. La melancolía de Durero está caracterizada por un ángel que medita la escritura, el conocimiento. Detrás de él se ve una banderola, el cuadrado mágico de Júpiter, los sólidos platónicos, hay una escala, una balanza, etc. La melancolía es la primera obra alquímica de esas 3 que componen esa serie. El planeta asociado a la melancolía es Saturno. Durero significa una puerta, una vía de comunicación hacia otra realidad superior, la verdadera realidad inefable y no manifestada. El propósito continúa con alguien que es muy recordado en las ciencias médicas. Nos dice: también se debe mencionar a Paracelso, cuyo nombre es sinónimo de magia, ciencia la cual lo inició el abate Tiritemi y otros obispos alemanes. Por otra parte, es de ellos que provienen interpretaciones muy útiles de la Biblia.
Su nombre verdadero era Aureole Teofrasto Bombaz de Hohenheim y nació cerca de Zúrich, Suiza, en 1493. Murió en Salzburgo el 24 de septiembre de 1541, dejando a los 48 años obras muy notables, especialmente en medicina y en alquimia. Generalmente se cree que fue afiliado igualmente a los Rosacruces. Paracelso fue un alquimista, médico y astrólogo suizo del siglo XVI. Es considerado uno de los pioneros de la medicina moderna. En cuanto a sus trabajos en alquimia, se dieron en función de que él consideraba que el ser humano es un microcosmos que refleja el macrocosmos del universo. Esta idea influyó en su enfoque holístico de la medicina, donde consideraba que el conocimiento de la naturaleza y el cosmos era esencial para entender y tratar el cuerpo humano. Paracelso es recordado como una figura controvertida y revolucionaria en la historia de la medicina y la alquimia. Su enfoque innovador y su rechazo a la tradición lo convirtieron en un precursor del pensamiento científico moderno. A continuación, el propósito nos dice, en efecto, lo hemos dicho ya, es difícil establecer el origen del movimiento Rosacruz. Efectivo. Unos presentan todavía un cierto Rosenkraus, un filósofo, de quien se dice habría sido un viajero imaginario, puesto que las obras son anónimas y son probablemente del autor Andrea, teólogo luterano de Gutenberg, Joan Valentín Andrea, 1586-1654. Escribió una serie de obras anónimas que se atribuyeron a un cierto Christian Rosa, conocido mejor bajo el nombre de Rosenkraus. Andrea habría sido más bien un iniciado que divulgó textos esotéricos encubierto bajo un seudónimo, Rosen, Rosa, Cruz, Cruz, con el fin de hacer conocer los orígenes espirituales. Maestro y místico, ese Rosacruz estaba lejos de pensar que, ocultándose bajo el nombre de un carácter legendario, las sectas apelarían después a su fuente. Rosencruz es aceptado aún por ciertas sectas llamadas rosacruceras, sobre todo de origen alemán o por movimientos de origen germánico que organizaron escuelas llamadas místicas, aún en América. Por lo contrario, el nombre de Jean B. Andrea es casi completamente olvidado. Se asocia a menudo el nombre de Jacob Benn, 1575-1624, con la Rosacruz, puesto que este místico alemán recibió primeramente la iniciación compañérica y llegó a ser un carácter importante entre los guías espirituales. Pero su sobrenombre de teósofo teutónico bien indica que el célebre hermetista era un iluminado, un inspirado, más bien que un adepto de las escuelas de magia. Elias Ashmole nació en Lichfield en 1617. Era un alquimista que seguía el camino de la Rosacruz. No consideró, por otra parte, su iniciación francmasónica seriamente, cuando fue aceptado en la logia de Barrington en 1646. Investigó, por otra parte, acerca de las causas de la decadencia de la cofradía y escribió rituales que, 25 años después de su muerte, sirvieron ciertamente para la fundación de las primeras logias inglesas. Sabio, arqueólogo, fue también el historiador de la Orden de la Liga y fundador del célebre Museo de Oxford. Murió en 1692. En ese mismo tiempo, un pequeño chico sueco no tardó en hacer que se hablara de él. Se trataba de Emanuel Swedenborg, que nació en Estocolmo el 29 de enero de 1688. Como zapatero tenía una instrucción rudimentaria, pero llegó a ser pronto un verdadero sabio. Está incluido entre los grandes místicos. La razón por la cual fue útil a la vulgarización del espiritismo fue que tenía facultades supranormales y adquirió rápidamente los altos grados en las diversas sociedades esotéricas que lo recibieron. Fundador él mismo de escuelas místicas, se le puede considerar como un verdadero iniciado. Murió en Londres el 29 de marzo de 1722, dejando numerosas obras filosóficas. Esta fue la época en que la francmasonería toma su vuelo inicial, 1717. En efecto, las logias entran en una vida de estudio y de perfección. Así pues, los diversos rites se organizan rápidamente y se encuentra mezclado en esa cofradía el título de Rosacruz.
Por ejemplo, entre los filadelfos de Narbona en el 4º grado superior o en el rito moderno francés en el 7º grado, o en fin, en el 18º grado en el rito escocés antiguo y aceptado. Ya en Florencia, la Orden de los Mágicos solo era una división entre el movimiento rosacrucero decadente y ciertos ocultistas orgullosos que fundaron sociedades aún con ese nombre tan noble. Schoeffer, aquel cafetero de Leipzig que mentalmente enfermó, se mató en 1775. Pertenecía a un grupo espírita llamado Rosacruz. Bastante a menudo se lo confunde con Schröder, nombrado a veces el Cagliostro de Alemania, y que ya tenía en 1779 una escuela de magia en una logia de Sarreburgo, los Rosacruces rectificados. Sin embargo, desde 1754, un cabalista portugués, Martínez Pascuales, instituyó un rito framasónico, los Helus Cogen, una sociedad de la cual el miembro más conocido fue Luz Clau de San Martín, de sobrenombre el filósofo desconocido. Él mismo debía fundar después la Orden de los Martinistas. Autor de numerosas obras de hermetismo, él es seguido hoy en día por serios adherentes al martinismo, organización bastante secreta, fundada también a la base de la Rosa Cruz y con la enseñanza de la Santa Cábala. Es a LC de San Martín que debemos la famosa divisa francesa Libertad, Igualdad, Fraternidad. El movimiento rosacrucero fue muy perturbado por la llegada de Fourier, ese filósofo que descubrió las fuerzas sublimes de la armonía universal. Nació en Besançon, Francia, en 1722 y fue el fundador de la escuela societaria o falansteriana. Su sistema es el cumplimiento de la obra de Newton por el descubrimiento de la atracción pasional. Su método consiste en presentar la analogía universal, las leyes de la unidad de los mundos. Es el autor de la teoría de los 4 movimientos y de las suertes generales, admirable tratado acerca de la doctrina de francmasonería, que se publicó en 1808, reimpreso desde 1840. Como estático hizo previsiones correctas. Considera al hombre como instituido por Dios como rey de la tierra y conforme a su principio de unidad, todo lo que existe en la tierra debe obligatoriamente reflejar al hombre, así como el hombre refleja a Dios. Por consiguiente, todos los hombres están en relación con la doble naturaleza, material y anímica, del hombre, y ese observador lo explica por la ley llamada de la analogía universal. Es una ciencia sin límites por la cual se descubre la historia del porvenir o del pasado. Es así que, a su parecer, los animales y las plantas son hieroglifos en relación con los destinos humanos y que la analogía enseña a descifrar. Desde la fundación legal del movimiento, la cofradía francmasónica resintió sus efectos profanos y numerosos miembros se aliaron con otras sociedades y particularmente con el movimiento rosacrucero, cuya importancia aumentaba. Al principio, las asociaciones de francmasones libres se colocaron bajo el patrocinio de un personaje importante, periodo de la Iglesia o Gran Señor, a fin de tener una protección necesaria. A veces el señor patrón de la orden, el mismo aficionado a las bellas artes e interesado en las construcciones, quería tomar parte en las discusiones técnicas expuestas en la logia y así se hacía iniciar entonces en los secretos de los constructores. En Inglaterra, por ejemplo, el rey Guillermo III se hizo iniciar en 1695 y presidió una logia de Hampton Court durante la construcción de la parte moderna del palacio. En esta época, el gran maestro Christopher Wren, arquitecto de San Pablo, abrumado por la vejez, descuidó los deberes de su cargo, lo cual dejó a la sociedad en un marasmo y originó el reclutamiento profano. Entonces, se pensó admitir a las personas extranjeras a la corporación. Sin embargo, se conservaba el sistema de división de los miembros, el empleo del lenguaje, los emblemas, los signos convencionales, etc. Una organización antiguamente operativa, la francmasonería, se hizo especulativa y la tolerancia únicamente se exceptuaba en que los hermanos solo tenían la obligación de una religión única, ser hombres buenos y sinceros. Cada uno podía conservar sus opiniones, sus creencias.
siempre que las reglas morales fuesen respetadas. Las logias se formaron muy rápidamente en casi todas partes de Europa, y Federico II, rey de Prusia, llegó a ser el gran maestro de la logia de Berlín, y favoreció a la cofradía. Sin embargo, después se hizo aceptar como Rosacruz, aconsejado sin duda por su ministro, que era entonces Jean Christian Wolder, quien estaba encargado de los asuntos eclesiásticos y de la enseñanza. Era un espiritualista notable y estaba afiliado a diversos movimientos místicos. En 1805, Juan María Ragón funda los Trinos Sofistas, una orden francmasónica que debía enseñar el buen ejemplo a los hermanos que se alejaban de las virtudes predicadas por la cofradía. Autor de numerosas obras de ocultismo, curso filosófico e interpretación de las iniciaciones antiguas y modernas, la misa y los misterios comparados a los misterios antiguos, iniciación hermética. J. M. Ragón fue el guía de todos los francmasones verdaderos. Su libro más importante es sin duda Ortodoxia francmasónica, 1853. Murió en París en 1866. Otro gran iniciado fue ciertamente el general Alberto Pic, nativo de Arkansas, 1809, filósofo platónico, hermetista y cabalista, que fue durante 22 años el supremo gran comendador del Supremo Consejo de los 33 grados. Muchas obras suyas no fueron publicadas, pero sus archivos eran muy importantes y contenían los manuscritos más sabios acerca de los conocimientos del orientalismo, de cábala, de hermetismo, de magia, etc. Llamado a menudo el Homero de América, intentó verdaderamente enderezar el prestigio de la francmasonería, pero en el tiempo de las nuevas sectas, de la carrera hacia lo maravilloso, hacia la rebusca de lo sobrenatural, la gran cofradía se dividía, así como la orden de los Rosacruces. Otros llegaron después para renovar los movimientos de la antigua prudencia, como el doctor en caos llamado Papus, a quien desde los 20 años se le calificó como un verdadero maestro del ocultismo, supremo dignatario del rito de Memphis y de Misraim, e intentó restablecer la orden de los martinistas. No faltaron algunos para engañar a los hombres crédulos que organizaron bajo el nombre respetado de Rosacruz grupos de estudio con fines atractivos, así como Doppelmayr, que quiso fundar una orden en Off, cuando P. J. Schells fundaba un capítulo Rosacruz en Sulzbach y hacía esperar a los hermanos el conocimiento de la piedra filosofal, el elixir de larga vida, etc. Afortunadamente, los investigadores serios hacen volver a menudo a los desdichados adeptos de la verdad hacia el camino recto, como F. Jolivet Castelot, sabio e iniciado, quien fue el fundador de la Sociedad Alquímica de Francia, laboratorios en Douai. Dejó diversas obras y su publicación Hiperquímica Rosa Alquímica daba ya una documentación preciosa. Esa revista se volvió después la Rosacruz y supo ayudar a los que comprenden el sentido hermético de separar lo sutil de lo denso. Hoy día, aproximadamente 15 sociedades rosacruceras se disputan la supremacía de las masas ansiosas de los misterios y que desean sobre todo poderes. En realidad, los verdaderos adeptos a la Rosacruz no tienen necesidad de agruparse, porque están mezclados al gran movimiento coordinador de fraternidad humana que se desarrolla desde hace años. Ha pasado la era de la necesidad de asociaciones secretas. Verdaderos colegios iniciáticos han abierto sus puertas y organizaciones oficiales se adelantan para reeducar a la gran masa profana. Los más grandes sabios hicieron conocer que su punto de vista no era muy diferente de los enunciados que pronunciaron los llamados iniciados. Claro, los hermetistas, los cabalistas y la mayor parte de los grandes ocultistas, especialistas de las ciencias esotéricas, estaban adelantados muy por encima de los doctos investigadores de una ciencia llamada oficial. Pero ha llegado el tiempo cuando los hombres de ciencia no se encierren ya en un saber limitado, en el cuadro de su pequeño departamento. Claude Bernard, aquel científico erudito, deja traslucir, por ejemplo, a través de sus artículos, un conocimiento esotérico profundo.
En lecciones acerca de los fenómenos de la vida, prevé los canales de la Shekinah de los Sefirot, dando la explicación apropiada del mundo de la Tzilut. A la luz de la biología, el sabio explica también: hay como un dibujo o preestablecimiento de cada ser, de cada órgano, de tal modo que, considerado aisladamente, cada fenómeno es tributario de las fuerzas generales de la naturaleza. Considerado en relación con los otros, revela una relación especial y parece dirigido por un guía invisible en el camino que sigue y es llevado al lugar que ocupa, lo que aclara lo referente acerca del problema del arca de Noé. ¿Acaso no se vio en la religión más estricta a las autoridades establecer una comparación no solo entre otras creencias teológicas, sino también intentar escrutar bases de la tradición esotérica? Un erudito eclesiástico, el abate Jebuson, durante el Congreso Científico de los Católicos en París en 1891, presentó ya una obra muy importante acerca de la Santa Kabbalah y dio la definición siguiente del absoluto: todo lo que el espíritu puede comprender es solamente la envoltura Merkabah, del invisible e incomprensible a Ein Sof. Es el todo de esa envoltura lo que es Él, sin ser Él. Fuera de ella no es nada. Su propio nombre es nada. Sin embargo, la tradición afirma que la prudencia proviene de la Ein Sof. Según ese pasaje del libro de Job 28:12, ¿dónde está el lugar de la prudencia? Y la contestación se traduce por: la prudencia proviene de ahí, nada. El abate Buzón insiste sobre la revelación divina, siempre oportuna y adaptada al tiempo y a las circunstancias, a las necesidades y a las ideas de los hombres que deben recibirla. Se dice, entre otras, el Dios de Israel, el de Moisés, el de los cristianos, no se cambia. Él es. Sí, los hombres han comprendido, por fin, que ya no es la hora de los discursos triviales. Cristianismo, cadoísmo, teosofismo, rosacrucismo y otros ismos hicieron perder tiempo al mundo. Ahora más que nunca, el hombre actual desea una ética universal capaz de satisfacer tanto su modalidad de existencia presente como darle una comida espiritual que tanto necesita. El ser humano no aspira a ser un santo. Lo que quiere es una condición de hombre en el sentido propio de la palabra, en una sociedad sana. No se trata de tener ascetas sobre la superficie de la tierra, sino una colectividad en la cual cada uno sea capaz de darse cuenta de su lugar con el sentimiento de que colabora en una tarea común. A pesar de las disputas que subsisten en esta época de transición, una edad nueva se perfila. Los tiempos mejores están cerca. La rosa ciertamente tiene espina, pero los pétalos son suaves. La cruz ciertamente es pesada, pero marca el fin del Calvario. Una nueva humanidad está en marcha para cumplir su última prueba, antes del gran periodo tan esperado, la edad de paz. Bueno, a propósito de que esta meditación en la que nos hablan de tantos personajes, de sus búsquedas, de sus obras, de sus planteamientos, a propósito de que esta meditación en la que nos cuentan la historia de organizaciones vinculadas al movimiento Rosacruz y la francmasonería, de los autores en los que nos hemos detenido y hemos profundizado, aunque sea un poquito, en su pensamiento, nosotros podemos ver que su búsqueda es la búsqueda de la humanidad, búsqueda de Oriente y Occidente, guiada a través de las ciencias herméticas y la alquimia, y tiene como elemento común la comprensión de la ciencia verdadera, que parte de la ley de la Trinidad, recordemos, y que nos enseña que existen tres planos que son inseparables: el mundo arquetípico o divino, el macrocosmo que corresponde a la naturaleza, el microcosmo que corresponde al hombre. Seguir a la naturaleza, conocer sus leyes y reflejarlas en nosotros nos permite lograr esa transmutación que nos convierte en microcosmo. Ese es el mensaje que nos van planteando.
Los Rosacruces publicaron 3 manifiestos. Profundicemos un poco sobre ello. El manifiesto, conocido como la Fama de la Fraternidad o la renombrada Fraternidad, fue publicada en 1614 y pegado en las puertas de algunas iglesias en Europa. La Confessio Fraternitatis es el segundo manifiesto Rosacruz publicado en 1615. Este documento complementa la Fama Fraternitatis y profundiza en las enseñanzas y objetivos de la Orden Rosacruz. Critica la corrupción y decadencia de la sociedad de la época y hace un llamado a la reforma universal en los campos religioso, político, filosófico y científico. También enfatiza la importancia del conocimiento esotérico y la búsqueda de la verdadera espiritualidad. Las bodas químicas de Christian Rosenkrantz es el tercer manifiesto Rosacruz, publicado en 1616. Este texto es una alegoría mística que describe una serie de eventos simbólicos y rituales que Christian Rosenkrantz experimenta durante una boda alquímica. La obra está dividida en 7 días y narra el viaje espiritual y la transformación interna de Rosenkrantz. Hay una mujer, una investigadora llamada Frances Yates, que escribió 3 obras sobre esos siglos, sobre lo que significó para Europa el movimiento Rosacruz y sus manifiestos. En su obra El Iluminismo Rosacruz nos comenta sobre estos manifiestos y es importante escucharla, realmente escucharla a ella. La fama se inicia con una electrizante llamada de atención, con un toque de trompetas que tendría eco en toda Alemania y de allí transmitiría sus vibraciones a Europa entera. En estos últimos tiempos, dice el manifiesto, Dios nos ha revelado un conocimiento más perfecto, tanto de su Hijo Jesucristo como de la naturaleza. Ha creado hombres dotados de gran sabiduría para que renueven todas las artes y las lleven a la perfección, con el fin de que el hombre comprenda su propia nobleza y por qué se le llama microcosmos, y hasta dónde se extienden sus conocimientos de la naturaleza. Si los sabios se unieran, podrían entonces obtener del libro de la naturaleza el método perfecto de todas las artes. Pero a la difusión de esta nueva luz y esta verdad se oponen los que no están dispuestos a abandonar los viejos rumbos, porque están atados a la autoridad restrictiva de Aristóteles y de Galeno. El segundo manifiesto, nos dice Yates, repite el mensaje del primero, aunque con fervor e intensidad mucho mayores. Una poderosa nota profética y apocalíptica recorre todo su texto anunciando un final inminente, la aparición de nuevas estrellas que presagian hechos maravillosos, la gran reforma que será el principio de un milenio de prosperidad, el regreso al estado de Adán en el paraíso. Sobre este segundo manifiesto, Yates nos dice algo muy importante, sobre todo porque se refiere a la esencia de este propósito psicológico. Nos dice que venía acompañado de un pequeño tratado llamado Consideratio Brevis, breve consideración, y que se basa en la obra de John Dee, la mónada jeroglífica, el símbolo jeroglífico de la unidad. Tanto en la breve consideración como en la obra de Dee se cita un versículo, nos cuenta Yates, que Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra. Es una bendición que expresa el deseo de abundancia y prosperidad, tanto en términos espirituales como materiales. Escuchemos a Yates hablar sobre este pequeño tratado. Consideración breve, inspirada por ti y su oración parecen asimilarse totalmente al manifiesto Rosacruz como parte integrante de este, como si quisiera dar a entender que la filosofía más secreta que se halla en el movimiento Rosacruz es la filosofía de John Dee, tal como la expone en su obra La mónada jeroglífica. Esto puede hacer meditar de nuevo en una vieja teoría, hoy generalmente desechada, según el cual el nombre Rosacruz
no deriva de rosa y cruz, sino de rocío y cruz, que tenía un significado alquímico relacionado con el rocío, supuestamente, capaz de disolver el oro, y la cruz como símbolo de la luz. Sin que tratemos de penetrar en los misterios de la alquimia, podemos afirmar que el descubrimiento de la relación directa de la mónada de Dee y su lema del rocío celestial con el manifiesto Rosa Cruz, en cierta manera da fuerza ahora a la teoría de la cruz de rocío, ros y cruz. La frase "que Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra", que como hemos visto es una bendición que expresa el deseo de abundancia y prosperidad, tanto en términos materiales como espirituales. La pregunta es, ¿de dónde procede? Y proviene de la Biblia, específicamente del libro del Génesis 27-28. En ese pasaje en donde Isaac bendice a su hijo Jacob con esas palabras, deseándole abundancia y prosperidad. La bendición menciona el rocío del cielo y la riqueza de la tierra como símbolos de la fertilidad y la provisión divina. Este versículo es parte de la historia en la que Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engaña a su padre Isaac para recibir la bendición destinada a su hermano mayor, Esaú. La bendición de Isaac a Jacob incluye deseos de abundancia en términos de cosechas y prosperidad material, así como dominio sobre sus hermanos. Bueno, pues lo que Yeats nos cuenta es maravilloso realmente. Nos habla de una cruz como símbolo de la luz y de ese rocío celestial. Y de todo lo que nos están diciendo en el propósito, parecería ser que hacia allá nos conducen. Sinceramente, el libro de Yeats, que se lo descarga en PDF gratis, debe ser estudiado por nosotros con detenimiento. Ahí están muchos de los nombres mentados que a lo largo de los siglos siguieron la enseñanza Rosacruz. Y al final hay los dos manifiestos y la tercera parte, pues, que es ese camino de Christian Rosenkrantz, y que está dicho en 7 días, simbólico como todo lo que nos están entregando. A más de ello, es importante, así como lo dijimos con Avicena, que podamos hacerlo parte de este propósito, de esta meditación, una síntesis extraordinaria de esa búsqueda milenaria que es también nuestra búsqueda, y que la presenta Joaquín Pérez Pariente. Su conferencia lo encontramos en los siguientes enlaces, y él lo llama Alquimia, una búsqueda milenaria de la perfección material y humana. Y en la obra nos están hablando mucho sobre las ciencias herméticas. Por lo tanto, parte de nuestra meditación podemos complementarla con los conocimientos que da el filólogo Miguel Herrero de Jáuregui sobre la tradición hermética. Les comparto los enlaces. Están en YouTube y corresponden a esas conferencias dadas por la Fundación Juan March. Yeats, Pérez y Herrero nos entregan conocimientos que posibilitan la comprensión de la obra, no solo de este propósito. Y bueno, la puerta está abierta. Solo debemos caminar hacia lo que ella conduce, hacia el rocío celestial. Pues la era de Acuario esperada por John Dee y los Rosacruces ha comenzado. Y por ello es comprensible cómo el maestro termina este propósito. Una nueva humanidad está en marcha para cumplir su última prueba, antes del gran periodo tan esperado, la Edad de Paz. Este propósito fue publicado en septiembre de 1956. Esperemos vernos pronto para poder meditar sobre el propósito octavo. Hasta tanto, pues, un abrazo fuerte.
y que Júpiter nos acompañe.